Soy Vidal Hernández Domínguez del grupo 202 de la Universidad Politécnica del Valle de México. Voy a hablar sobre la electricidad y el magnetismo. La electricidad es la energía del movimiento de las cargas eléctricas. Este es el tipo de electricidad que pone en funcionamiento los equipos y las bombillas eléctricas, las computadoras y los teléfonos también, entre otras cosas. Y al magnetismo se le denomina al poder del que disponen los imanes. Las corrientes eléctricas de pueden generar fuerzas de repulsión o de atracción sobre otros elementos. El término más común de que se asocie el magnetismo es pues un imán atrayendo a los metales. En su relación, pues se puede decir que el electromagnetismo es la rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, por eso es electromagnetismo. Este también describe la interacción entre partículas cargadas de campos eléctricos y magnéticos. Este es un circuito eléctrico, está compuesto de diferentes elementos. Uno de ellos es el generador. Este produce la corriente eléctrica al conectar el circuito a partir de una diferencia de potencial entre sus electrodos o sus polos, que son mejor conocidos como polos, ya que por uno de ellos entran las cargas y por el otro salen. También otro material son los cables. Estos transmiten la corriente eléctrica desde el generador hasta los demás componentes del circuito. Prácticamente pues se podría decir que es el que rodea el circuito porque está conectado con diferentes componentes. Las resistencias, bombillas, motores eléctricos y otros componentes que integren el circuito se transforman la corriente eléctrica que llega en luz o calor, en movimiento, en sonido, como por ejemplo las luces LEDs, que cuando llega una corriente eléctrica fuerte hace que se la transforme en luz para que prenda el LED. Los interruptores también son parte de un circuito eléctrico. Estos te permiten controlar cuando circula la corriente por el circuito, ya sea cerrado o cuando no, ya sea abierto. Para que circule la corriente en el circuito debe estar cerrado, es decir que todos sus componentes deben estar conectados y el interruptor debe de estar cerrado. La corriente sale del generador por uno de sus polos y regresa por otro. Otro elemento igual es el fusible. Estos dispositivos son construidos por un filamento de un metal de bajo punto de fusión. Esto intercala en un punto determinado del circuito eléctrico para que se funda. En sí, si recibe una carga eléctrica, esto es lo que se daña y no todo el circuito. La gran mayoría de los aparatos eléctricos que utilizamos a diario se conectan a una red eléctrica mediante los enchufes y apagadores, diferentes cosas. Esta red eléctrica es una red interconectada cuya finalidad es la de suministrar la electricidad desde los proveedores hasta los consumidores. Consiste en tres componentes principales que son las plantas generadoras, las líneas de transmisión y los transformadores. Un electroimán es un aparato que funciona como un imán cuando se conecta a una fuerte tensión y deja de hacerlo cuando se desconecta. El magnetismo pues tiene muchos usos. Uno de ellos pues es los imanes, que se utilizan en diferentes cosas como en los cierres de los bolsos, en las puertas, en demasiados juguetes, en dínamos de las bicicletas, en los altavoces, en los micrófonos también se utilizan los imanes, en trenes de alta velocidad, motores eléctricos y muchas cosas más. Otro uso es el electroimán. Este se emplea en timbres, principalmente en máquinas
para separar los objetos metálicos de los residuos de la basura. También están los soportes magnéticos. Estos se pueden utilizar en las cintas de cassette, en discos duros de ordenadores, en tarjetas de memoria, y básicamente pues se emplean para almacenar información. Y otro igual muy común son las bandas magnéticas. Estas son las tiras de color negro que se usan en las tarjetas de crédito, en carnet, en cualquier tarjeta que te permita acceso a algún lugar, y en ellas se almacena la información como el nombre del propietario, etcétera. Aquí en la imagen se puede ver los ejemplos. En la banda magnética, que es en el inciso A, está el timbre con un electroimán, que es en el inciso B. Están los cierres magnéticos de las carteras, de los bolsos, en el inciso C, y en el inciso D están los dispositivos con soporte magnético. No todos los metales pues vienen siendo magnéticos. Los imanes tienen al menos dos polos, el polo norte y el polo sur. A veces tienen múltiples polos. Las líneas de campo magnético salen del polo positivo, entran por el polo negativo, y da cuenta de las fuerzas magnéticas que se pueden alcanzar y en qué direcciones. Hans Christian Ørsted fue un físico y químico danés que pues prácticamente es el que descubrió el electromagnetismo, al observar que una corriente eléctrica desviaba una aguja imantando a una brújula. El experimento de Ørsted fue muy sencillo. Colocó una aguja imantada a un conductor por el que circulaba una corriente eléctrica. Increíblemente, pues la aguja se desvió, evidenciando la presencia de un campo magnético. La conclusión era bastante sencilla: las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, demostrándose de esta manera la relación entre las corrientes eléctricas y campos magnéticos. La siguiente es cómo se puede fabricar un electroimán. Este es un experimento muy fácil y se necesitan pocos materiales. Se necesita un hilo conductor que pues regularmente se ocupa el cobre. Se necesita una barra de un material ferromagnético, puede ser el material de hierro. Regularmente en este experimento se utiliza un clavo, y también se necesita una fuente de tensión, que pues viene siendo una pila. Y para que funcione se tiene que enrollar el hilo conductor en el clavo, y una vez enrollado se tienen que pelar las puntas que queden, y una se pone en el polo positivo de la pila y otra en el polo negativo. Al hacer contacto con la batería va a generar la tensión, y va a ser la que, si la acercas a materiales que sean magnéticos, pues se van a traer por un clip o otros clavos, y los va a jalar porque va a hacer un electroimán. Este es un experimento muy sencillo y muy práctico, donde te puedes dar cuenta de qué relación tienen la electricidad y el magnetismo. Y bueno, esto fue todo.